Bueno, muy bien. ¿Se va a reunir Cristina Fernández de Kirchner con Daniel Scioli? Parece que sí, se está caminando por esa senda, una reunión. Aquí lo que está claro es que el enojo del Frente de Todos, hasta hoy Frente de Todos, Unión por la Patria, con Alberto Fernández es mucha. La sensación que es que se jugó sucio. La sensación es que el Frente de Todos tenía ciertas reglas, que era, bueno, estamos acá, hay tensión, hay política, pero se jugó feo. Perdónenme, el que colaboró con la jugada fea es Scioli. Por Bueno, lo tanto, Scioli recibió una bofetada que él estaba dándole, hizo mucho daño, pero muchísimo, en este periodo. Fue él el que imponía de toda manera las pasos, fue él el que estaba en el acto del ND Ateneo. ¿A quién vi yo? Levantando las manos y saludando a la gente, prometiendo que va a haber paso de todas maneras. ¿Quién estaba? Que es un chico, Scioli, para que vengan y le digan, no, le hagan un guiño, vas a ser candidato. No. Los tres están encantados con Scioli. Bueno, Vamos a pelear. De todas maneras, hay una diferencia. Vamos a... Damas y caballeros, el sciolismo en la mesa. Contamos una diferencia profunda entre lo que sucedía, por un lado, el lado de Scioli y Alberto Fernández, y el lado de Guado y Cristina. El jueves a la noche, ambos equipos por separado se reúnen a cenar, cuando ya estaban en marcha las negociaciones por la candidatura única. Alberto Fernández había reunido ese mediodía con los gobernadores que le pedían candidato único y que fuera Massa. ¿Qué le dice Alberto Fernández a Scioli esa noche? Scioli, yo con vos estoy hasta el final. Hasta la muerte, hermano, le dice. ¿Qué ocurre del lugar de Cristina? Cristina cena esa noche con Guado, con Máximo y demás. Y le informa, le dice, hay en camino una candidatura de unidad. Guado también se había lanzado, los dos se habían lanzado ese día, Guado con un video y Scioli con un acto. La diferencia es clara. La diferencia es que del lado de Cristina fue todo claridad, todo transparencia, y lo vimos a Guado poniéndose la campaña al hombro. Del otro lado hay traición, hay mentiras, hay candidaturas cruzadas, y después el cotolengo de que a mí me dijeron, yo les dije, yo me merezco, no le voy a perdonar a Cristina la agresión. Bueno, eso queda claro quién es quién en Unión por la Patria. ¿Cuándo fue el acto, Alan, en el NDD? El jueves. El jueves, bien, perfecto. Todo fue el jueves. Ya ahí ya se estaban hablando un montón de cosas. Yo no digo que Scioli haya sido ingenuo. Scioli quería ir a unas pasos. Scioli formó parte de la lógica de judicializar, sí, todo. Ahora, él formó parte de una idea política, de un proyecto que quería poner en discusión la interna. Ahora, cuando él dice, yo creí profundamente que Alberto quería ir unas pasos, lo que a él le queda claro es que lo usaron, porque después cierran cargos para el resto que iba a la interna y a él lo terminan dejando afuera. Entonces digo, Scioli lo llama a Cristina, yo después voy a pedir autorización hoy. Ayer leí mensajes de Daniel Scioli con algunos colegas. Voy a pedir autorización después, si os puedo contar. Pero salió publicada el domingo. Por eso te estoy diciendo que el tipo está caliente de verdad. La charla de Scioli con Cristina salió publicada el domingo, y Cristina el lunes dijo, no hace falta que lo cuente porque ya todos lo conocen, pero si alguien tiene dudas, es como que vos me digas, Víctor Hugo, hace una cosa, Lu, llévale a Fernando este libro para que lo lea, y yo en el pasillo le cambio el libro y le doy una guía T. Tomás, Víctor Hugo dice que te tomes el subte, que vayas caminando, chistando bajito, y yo me quedé con el libro. Estaban en plena fiesta celebrando el acto de ND Ateneo, y Santiago Cafiero estaba cerrando el acuerdo de la lista de unidad con el candidato a diputado, con Alberto Fernández, y Scioli festejando la candidatura. Sí, la interna, las heridas que han quedado no son heridas entre el kirchnerismo y el Frente Renovador. La verdad que ahí no están las heridas, ahí se consensuó. Lo que quedaron heridas es con Alberto Fernández y lo que él representó, ¿no? Por la manera en que jugó Alberto Fernández. Insisto con esto, y lo pongo en responsabilidad del presidente. El presidente lanza las pasos para bajar una posible candidatura del kirchnerismo. Era eso. Era simplemente que el candidato no lo ponga a Cristina y que el candidato no sea la Cámpora. Si lograba eso, la fórmula de Scioli se bajaba, y así fue, así terminó siendo, y ese es el enojo del peronismo. Se jugó aparte sucio, lo hemos dicho acá, ¿no? Queriendo judicializar. Ahora, hay que alinear los patitos de alguna manera, ¿no? El jefe de gabinete dice, bueno, ya está, ya hubo muchas heridas, hubo muchas traiciones, Scioli fue tal vez el más damnificado, pero ya está, dice, hay que gobernar lo que queda y hay que pensar en el 2024. Mientras tanto, ocurren cosas como estas. Bueno, y finalmente se resolvió. Además, claro,
de darle 2 puestos de diputados, uno a la que competía con Axel, era mucho menos de lo que uno pensaba. Realmente cuando uno ve estas cosas, cuando ve estas actitudes y estas cosas, y otra para el ahora canciller. Esta es la verdad de la milanesa. En esto terminaron las PASO en la República Argentina. Cuando Cristina quiere dar palitos más que palitos, da palazos, ¿no? Sí. Lo de ayer fue un palazo frontal, ¿no? ¿No sentiste entonces? No, por supuesto, y esto no tiene nada que ver, no se puede negar, ¿no? La contundencia con la que ella tiene una lectura equivocada del rol de la construcción de la unidad. El destrato que ella tuvo hacia mí en el día de ayer será en todo caso parte de un dolor que no se me va a borrar fácil, pero que voy a seguir trabajando, porque la admiración a quien tuvo la enorme posibilidad de transformarle la vida a millones de argentinos junto a Néstor Kirchner, no me la borra nadie, ni siquiera lo que ella piense de mí. Usted dirá, pero son 2 lugares en la lista, que se merecen, ¿por qué? Pregunto yo. ¿Cómo se gesta o cómo se integra? Es parte de ese futuro que vamos a tener. A ver, Teresa, ¿no se merecen esos cargos entonces? Victoria, Tolosa Paz y Cafiero. Yo creo que no. Escuchábamos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el día lunes, ayer respondiendo Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, que ahora va de segunda en la lista de diputados, y Teresa García dice, esos 2 cargos no merecen tenerlo. Se refiere a la ministra de Desarrollo Social y al canciller Santiago Cafiero. Bueno, y uno pregunta en medio de todo esto, Teresa García, el nivel de dirigente de Teresa García, ¿está en las listas? No. Entonces ahí es cuando vos empezás a hacer ruido. Por supuesto, decís, a ver, mujeres comprometidas de una lucha política histórica, bueno, queda en este escenario. Pero ojo, porque muchos lo que plantean es, de la misma manera en la que actuó Alberto y su gente en estos tiempos, puede llegar a actuar cuando esté sentado en la banca. Hablemos de una de las herramientas que le va a permitir a nuestro país dejar de importar gas, algo así como acercarnos a la soberanía energética y también económica, porque al dejar de importar ahorramos dólares tan necesarios para las reservas. Cristina Fernández de Kirchner en diferentes oportunidades hablaba de esto, pero ella hablaba de la importancia estratégica del gasoducto en Vaca Muerta. Pero yo estoy acá hoy en este Congreso de la UON junto a muchos trabajadores del SIAC que están seguramente haciendo los caños del gasoducto Néstor Kirchner que vaya a Vaca Muerta. Ahí tenemos una gran oportunidad como país. Esa Vaca Muerta que recuperamos en el 2012, ¿no? Porque si no lo hubiéramos recuperado en el 2012 sería una vaca viva y la tendrían otros, no precisamente los argentinos. Y ahí, en aquella ley que mandamos al Congreso de recuperación de la soberanía hidrocarburífera, recuperamos. Hoy no hay dirigente político que no te hable de Vaca Muerta. Yo quisiera pasar lista a ver cuántos fueron los que votaron en el Parlamento argentino cuando hubo que recuperar la soberanía y recuperar al YPF. Claro, bueno, ahora todos se ponen la banderita y el pin de Vaca Muerta, ¿no? Pero recordemos que es la obra energética más importante de los últimos 30 años. Ahora, ¿qué dice Clarín? La solución incompleta y riesgosa, ¿no? Del gasoducto Néstor Kirchner. Pero ¿saben qué? Ayer Sergio Massa, el precandidato a presidente y ministro de Economía, adelante de todos dijo, ¿saben qué? El Fondo Monetario Internacional dice, no pongamos en marcha el gasoducto, por lo menos no en esta parte del año. Esa obra de alguna manera representa un cambio en la matriz económica argentina. El fondo, en la proyección de gasto para este año, decía, no pongan el gasoducto en el primer semestre. Porque el gasoducto puede esperar, pero ustedes tienen que cumplir con la meta fiscal, y en diciembre fue una pelea fenomenal. 2.000 millones de dólares se van a ahorrar este año por el gasoducto Néstor Kirchner, y la proyección para el año que viene es que sea de por lo menos 4.000 millones el ahorro. A eso era lo que se negaba el Fondo Monetario Internacional. Dirá más adelante que al gobierno de Macri le prohibieron que hiciera el gasoducto, que pudiera avanzar con el gasoducto. Esto marca la intromisión del Fondo Monetario Internacional. Lo que está claro es que la economía en Argentina, por el gasoducto, por lo que tiene que ver con el litio, va a crecer.
Eso es favorable para, en el caso que gane Massa, para Sergio Massa. Acá la pregunta es si se va a distribuir y cómo. Porque cuando ayer vos, Víctor Hugo, decías, hay un 3% que se queda en las provincias por el litio, un 3%. Algunos, los economistas ya no es un montón el 3%. Y si yo les digo, sin ser economista, sí, pero lo sacás del fondito de la tierra nuestra, y la verdad que el 3% suena poco. Históricamente, los minerales dejan esas cifras, esos porcentajes. Bueno, es toda una discusión. Más bien que es una discusión. Claro. Eso fue lo que Evo Morales hizo para cambiar la historia de Bolivia, que ahora está complicado, tiene algunos problemas económicos, pero Evo cambió totalmente la historia diciendo, bueno, lo que hay en esta tierra de Bolivia, el 82% es para nosotros y el 18% para las multinacionales, exactamente al revés de como era antes. Eso con el gas, con el litio, como no es tan fácil de procesarlo, yo estuve en el Salar de Uyuni, donde está la mayor reserva de litio, y lo que hacen es acuerdos estratégicos, adivinen con quién. Con China. China va, pone la plata, instala la fábrica para producir e industrializar el litio. Pero pregunto, Massa dice, el fondo no quería y nosotros, él como ministro de Economía está inaugurando el gasoducto. ¿Quiere decir que se le plantó, aunque sea en esta? Digo, porque siempre decimos, Sergio Massa, el candidato de la embajada, en esta, por lo menos una peleita le dio. Fue el proyecto más importante al que se lanzó Alberto Fernández. Alberto Fernández prometió el año pasado que el gasoducto iba a estar terminado este mes. Por supuesto que, como es un mérito, pasa inadvertido para la prensa en general. Pocas veces se dice algo va a terminar en tal fecha y efectivamente culmina. Esto lo anunció, me gustaría hacer justicia en ese sentido con Alberto Fernández respecto al énfasis que puso en su momento para que el gasoducto fuera realizado. No es cuestión ahora, en este momento bastante gris, por darle algo de color de Alberto Fernández, ignorar alguna de las cosas positivas. Este fue un empeño que le daba continuidad al más maravilloso de todos los empeños, que fue recuperar Vaca Muerta, y por eso empezamos escuchando a Cristina. Y que además, Víctor Hugo, una obra de infraestructura que atraviesa varios kilómetros, que une Vaca Muerta con Saliqueló, y que además tiene que enfrentar vicisitudes climáticas y todo tipo de contratiempos que pueden ocurrir a la hora de encarar una obra de esta envergadura, ¿no? Haberla terminado en tiempo y forma es más que un valor. El 9 de julio, como énfasis, además de la soberanía energética que implica esta medida, hecha además con fondos nacionales, es que se va a inaugurar. Insisto, las palabras son distribución de la riqueza. Si no, todo va a quedar en la lógica de la gran obra, lo que significa el litio, nuestros recursos naturales. Bueno, tomo las palabras de Cristina Kirchner en el 25 de mayo, bajo la lluvia. La última vez que le habló al pueblo en la plaza, donde Cristina dijo, no volvamos a ser Potosí. ¿No? Esta lógica de que no se nos saquen nuestros recursos. Bueno, habrá que trabajar en eso. Que el dinero que ingrese a la Argentina, que aquello que se exporta y genera ingreso de capitales, sea distribuido. Como anécdota, podría decir que a veces me enojo con algunos colegas, en general mediana edad, que apenas conseguido los primeros éxitos de su vida, van poco a poco derechizándose. Pero parece que fuera un destino. La edad y la condición económica son disparadores de la condición política de las personas, salvo cuando se tiene conciencia de origen y se respeta ese origen. Por ejemplo, Diego era amado por quien les habla, porque fuera como fuera, dijera lo que dijera, anduviera como anduviera, él toda la vida tuvo presente de dónde venía. ¿Y quiénes eran los enemigos de ese lugar del que él provenía? Y eso no se puede negociar, eso no se cambia, eso tiene que estar en el ADN de las personas, me parece. De ahí que cuando veo algunos colegas que sé que vienen también de ese lugar, más bien humildón, de los soñadores, en la primera de cambio van dejándose cooptar en la pertenencia por la gente que los vuelca a la derecha. Les gusta darse un poco de dique, de importancia, perteneciendo a cierta gente. Y esto ha convertido la pantalla en un lugar bastante inhabitable. Yo voy pasando y
todos los muchachos, 30, 40, 45, cuando digo todos, sabe, están las excepciones que ustedes inmediatamente irán poniendo en el camino de mis palabras, pero el todos implica una inmensa mayoría. ¿Qué les pasó? Todos a la derecha, todos hablando contra el piquetero, contra el tipo de los planes. Nunca hablan contra los planeros, que hasta lo son cuando se meten en la política. Estos artistas, a veces periodistas, que entran a la política buscando un plan, si nunca estuvieron ahí, si nunca les importó nada. Hay un bailarín, no importa el nombre, bastante que lo aplaudí, separaría las manos, también está en esa tesitura. Yo, ¿de dónde procederá? Dice en su declaración, a mí nunca me interesó la política. Y si nunca te interesó, ¿por qué te interesa ahora? ¿Que estás buscando un plan? ¿Sabías que diciendo disparates por televisión te iban a llamar? Seas cantante, seas más o menos conocido, que dice disparates horrendos, como es de horrenda la derecha. Hay que matarlos, hay que pegarles, hay que poner orden, hay que llevarlos por delante, hay que hambrearlos, qué sé yo. Y de repente entonces está en la política y va a tener un sueldo de diputado, no es poca cosa, porque la gente que va al Obelisco anda buscando un poco menos, como 10 o 15 o 20 veces menos. Y son planeros también, porque nunca sintieron la política. Uno sabe quiénes sienten la política. Hay miles de muchachos y muchachas que viven haciendo cosas, ayudando, trabajando en los lugares de base, recortando esto, pegando lo otro, consiguiendo tal recorte, acompañando a fulano, yendo a entregar materiales, yendo a la casa del más pobre, golpeando la puerta, dejándole algo. Y van construyendo. Si tienen buen discurso, buena educación, se lucen un poco más y un día le dicen, che, a concejal tenemos que poner a Joaquín. Pero Joaquín hizo todo un recorrido. Ahora, el que dice, a mí la política, como despreciándola además, llegan a la política despreciándola. Se reciben de políticos despreciando la política. Planeros, como ellos dicen con desprecio, de los que por hambre, por necesidad, por todo lo que le pasa a un pobre en una sociedad capitalista, tiene que salir a protestar y hacer visible su posición. Esos se hicieron visibles como disparateadores, como gente que perdió de vista su condición, su origen, etcétera, y llaman con desprecio planeros a los demás. El desprecio es un gran auxilio, una gran posibilidad de encontrar un argumento para ser íntimamente ellos despreciables. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema, porque si es dejar de ser pobre para vivir como en Miami, sí, pues se acabó la humanidad. Es que hacen esas personas que dejan de ser pobres, comprarse un carro. Sí, comprar. Y ahí se acaba la humanidad. No se gana sino aumentando la productividad, ajá, y disminuyendo la cultura del tener. La riqueza de una sociedad se mediría en el futuro en tiempo libre. ¿Tiempo libre para qué? Para hacer lo que se nos dé la gana. He ahí otro problema. También estuvo Ricardo Cutufós escuchando mis palabras de las 11. Porque Gustavo Petro, el presidente de Colombia, habla de una dificultad política muy real. ¿Qué es lo que le pasó exactamente a los Kirchner? Contribuir en la superación del país a que la clase media se duplicara. No dicho por ellos, dicho por el Banco Mundial. Más del doble de las personas accedieron a la condición de clase media. Esto lo hemos charlado muchas veces en el programa. Y lo que dice Gustavo Petro como presidente de Colombia le da más fuerza a esa convicción. En algún momento esa clase media se te vuelve en contra. El pobre pasa a la clase media y ahí nomás, ¡zas!, se cree que toda la vida estuvo en la clase media y que toda la vida va a estar en la clase media. Y se olvida de quienes dependió para llegar a esa condición. El fin del kirchnerismo anunció a los gritos Larreta, el mismo que dice que cree en el diálogo. Particular hombre, Horacio Rodríguez Larreta. Pero sí, lo anunció a los gritos. En realidad fue un vocero. Fue un vocero de otros intereses concentrados, verdadero poder real, que quiere terminar con el kirchnerismo, que ha anunciado
una guerra con el kirchnerismo desde hace mucho tiempo. Y esta va a ser la lógica de la campaña, una vez más, de la derecha, una campaña en contra de, atacando y no proponiendo absolutamente nada. Insisto, el fin del kirchnerismo, mencionado abiertamente como lo hace Horacio Rodríguez Larreta, o de alguna manera dándolo a conocer sin nombrarlo, es lo que se viene. Me preguntaba qué eran los ismos en política. Decimos, hablamos de kirchnerismo, peronismo, castrismo, chavismo. Claro, en la filosofía es una corriente de pensamiento, ¿no? Pero en la política, ¿cómo lo podemos sintetizar? Y de alguna manera, como una identidad. El ismo habla de cierta identidad política, el peronismo es una identidad política, el kirchnerismo, el chavismo lo son. Es una manera de hacer política, una manera de mirarla, de sentirla, una creencia. Es reivindicar una memoria política para construir el presente y construir de cara al futuro. Por lo tanto, cuando dicen que van a terminar con el kirchnerismo, en este caso, como intentaron terminar con el peronismo, lo que buscan es terminar con la identidad política que nuclea, en este caso, en torno a la figura de Perón o a la figura de Néstor y Cristina Kirchner. Por lo tanto, no equivoquemos el mensaje. Cuando dicen el fin del kirchnerismo, no hablan del fin de sus dirigentes, solamente. Hablan del fin del exterminio de su identidad. ¿Y cuál es su identidad? Es, por ejemplo, la de un trabajador consciente de sus derechos, con clara conciencia de sus derechos, con clara conciencia del lugar en el que se ubica en la sociedad. La identidad política es la de los más humildes, la de los empobrecidos, que saben que para salir de su lugar de marginalidad deben organizarse y luchar con aquellos que tienen su porción, porque alguien la tiene. Es la identidad que nos dice que los derechos no se agradecen, que los derechos se conquistan. Es la identidad que nos considera a todos iguales ante la ley y con igualdad de oportunidades como derecho humano. Ese ismo del campo nacional y popular tiene un manojo de sueños y un manojo de victorias populares construidas a lo largo de la historia que las reivindica y que avanza en pos de ellos. Quieren imponer un orden elitista a sangre y fuego, y en este caso es literalmente a sangre y fuego, y con presos políticos, y con una pobreza estructural, y con persecuciones sindicalistas, a movimientos sociales, a trabajadores y a jóvenes militantes. Siempre al fin y al cabo pelean por un orden autoritario, y el mensaje del fin del kirchnerismo es el mensaje de un orden autoritario, a su imagen y semejanza. Ahora, lo reflexionábamos esta mañana, vos lo analizabas, Víctor Hugo. Hay gente capaz, hombres y mujeres del campo nacional y popular, capaces de abrazarse a esta idea de terminar con el kirchnerismo, sabiendo que fue su mejor etapa política luego del peronismo. Lo fue el kirchnerismo como trabajador y como trabajadores. Estuvo vivo el 50-50. ¿Y cómo puede ser que el trabajador entienda que su mejor salida y que su posibilidad de progreso en el futuro sea habiendo erradicado de la faz de la tierra al kirchnerismo? El tipo de derecha, el pobre de derecha, es el logro cultural de la derecha. Ahora bien, también el confundir el enemigo es el logro cultural de la derecha. Uno en la vida se puede equivocar de amigos. ¿Cuántas veces nos ha pasado? En la política también. Lo que no puedes equivocarte es de enemigo. Lo que no puedes hacer es perderlo de vista. Pero ellos, sin embargo, lo logran. El fin del kirchnerismo es... Kirchnerismo, en tanto porción del campo nacional y popular, es un país sin derechos. El fin del kirchnerismo es un país sin oportunidades. El fin del kirchnerismo es un país cuyo pueblo no tenga conducción política. El fin del kirchnerismo es un pueblo que no pelee por la justicia social. Ya no me preocupa si lo dice Larreta. Lo que me preocupa es que un sector del pueblo crea que lo mejor que le puede pasar a él es terminar con aquello que le ha dado derechos y lo ha hecho feliz.